Buenas tardes, vamos a iniciar una demostración con el software Weka para analizar un patrón de comportamiento sobre los homicidios dolosos cometidos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Antes de continuar con esta demostración, vamos a analizar muy brevemente cómo es el formato del archivo que acepta Weka. Buenas tardes a todos. Ahora vamos a comenzar con una demostración del software Weka para analizar un patrón de comportamiento sobre los homicidios dolosos cometidos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Lo primero que vamos a hacer en esta demostración es analizar el archivo que acepta esta herramienta. Para comenzar con el análisis del archivo es suficiente con abrirlo con algún editor de texto. En mi caso va a ser el bloc de notas. Acá adentro vamos a poder ver lo siguiente. Lo primero son los atributos del dataset. En este caso tenemos un atributo tipo, atributo provincia, atributo arma, género y muchos otros. En cada uno de esos atributos podemos ver una lista de valores. Estos son justamente los valores que pueden tomar los registros para ese atributo en específico. En el caso de que el atributo sea numérico, no hace falta especificar nada, simplemente se declara el atributo como tal. Otra cosa que vamos a ver en este archivo está acá debajo de la arroba data y son los valores del dataset en cuestión, los registros. En este caso, este dataset posee aproximadamente más de 6.000 registros, los cuales tienen el siguiente formato, lo cual consiste en los valores separados por coma, donde cada valor, como podemos ver, corresponde al atributo, a un atributo. En este caso, H de varón corresponde al atributo tipo, Cava al atributo provincia, arma blanca al atributo arma, porque justamente se utiliza el orden con el que se declararon los atributos en la cabecera. Una vez visto muy brevemente cómo es el formato del archivo que vamos a tomar como modelo, ingresamos al software, ingresamos a la opción Explorer. Dentro de esta opción, voy a ampliar esto para que se vea mejor, dentro de esta opción nosotros tenemos que seleccionar justamente el archivo que acabamos de analizar, el dataset. El archivo se encontraba dentro de descargas, SNCC, dataset versión 10. Abrimos el archivo y como verán, se nos muestra en esta parte de la ventana todos los atributos que teníamos configurados en el archivo con sus valores correspondientes. Observen que si vamos seleccionando cada uno de los atributos, los valores van cambiando de acuerdo a las instancias y al detalle del archivo que se encuentra dentro del mismo. Si nosotros quisiéramos visualizar todos los atributos o este gráfico de barras todos al mismo tiempo, podríamos presionar en visualizar todo y nos va a mostrar todas las incidencias distribuidas para cada uno de los atributos. Dentro de esta opción también podríamos, si quisiéramos, editar la información del archivo, presionando en el botón Edit, que se encuentra en la parte superior derecha, en donde visualizamos, además de los atributos que encontrábamos en el archivo dataset a nivel de cabecera, encontramos también toda la información relacionada y respetando, como bien mencioné en un primer momento, cada detalle de la información corresponde en la columna correspondiente a su atributo. Ahora vamos a pasar a la sección de clasificación de esta herramienta para poder elegir un patrón de comportamiento y realizar una evaluación sobre el mismo. Para realizar esto vamos a la pestaña de Classify. Acá vamos a tener distintas opciones. La primera es Classifier, en donde nosotros podemos seleccionar nuestro patrón de comportamiento. En este caso será un árbol de decisión tipo J48. La segunda opción es Test Options. Acá tendremos varias opciones como Cross Validation, si deseamos realizar una validación cruzada y tal vez reducir el tamaño de nuestro dataset. En nuestro caso vamos a utilizar el dataset completo. Esto lo indicamos con la opción Use Training Set. Por último, tenemos esta opción de acá, en donde podemos seleccionar algún atributo sobre el cual nosotros querramos generar el árbol de decisión y realizar una evaluación sobre él. Como pueden ver, los campos, los atributos, son todos los que habíamos visto en el dataset. Ahora vamos a proceder a realizar una evaluación sobre este patrón de comportamiento sobre algún atributo deseado. En mi caso va a ser el atributo género,
Y para comenzar con la evaluación le vamos a dar el botón de Start. Acá podemos ver mucha información que nos arroja la herramienta sobre la evaluación que se hizo sobre ese patrón, donde la más importante son estas dos líneas que aparecen en la sección de Summary, donde nos indica la cantidad de instancias, es decir, registros del dataset que se clasificaron correctamente con nuestro modelo. En este caso, esa cantidad de registros es de 6.028, que representa el 98.93% de nuestro dataset. También nos arroja la cantidad de instancias o registros incorrectamente clasificados, en este caso 65, o aproximadamente el 1%. Otro valor importante que nos da la herramienta es la matriz de confusión, como la podemos ver acá. Lo importante de esta matriz es esta diagonal que se forma. Lo importante es verificar que para cada valor que pertenece a esa diagonal, los valores de la columna a la cual pertenece el valor, la suma de los restantes valores sea menor al de la diagonal. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, para el valor 5120 que pertenece a la diagonal, nosotros si sumamos los demás valores de la columna, es decir, 8, 0 y 0, nos da que este valor de la diagonal es mayor a 8, 5120 mayor a 8. Lo mismo para 908. Si sumamos 44, 12 y 1, nos va a dar menor a 908. Por lo tanto, esto nos quiere decir que nuestro modelo es correcto. Si nosotros quisiéramos ver esta misma información sobre un árbol de decisión, sobre el C de datos seleccionado, presionamos botón derecho y visualizar árbol, visualizar tree. En este caso nos muestra un árbol de decisión acorde al parámetro género, en donde simplemente nos muestra que por tipo de homicidio doloso, cuáles fueron los géneros correspondientes a cada una de las víctimas. Varón, mujer, si el homicidio doloso fue mujer o un travesti, si el homicidio doloso fue mujer o un travesti, un posible femicidio, que fue otra clasificación que encontramos en el SNCC, en el Sistema Nacional de Información de Crímenes, y demás. Ahora bien, nosotros podemos realizar sobre el mismo C de datos distintos tipos de análisis. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que para el mismo atributo que estamos seleccionando, que es el atributo género, yo quiero que me arroje una información un poco más clasificada. Lo que podríamos llegar a hacer es seleccionar ciertos atributos de nuestro C de datos y los removemos. No significa que estamos modificando el archivo, sino que estamos removiendo de nuestro análisis para que la información con el mismo C de datos nos muestre de una manera distinta. Ahora van a visualizar cuál es el árbol de decisión que nos muestra con los 3 atributos removidos. Volvemos a la solapa clasificación, debemos de volver a ejecutar este análisis para el atributo género, lo iniciamos y ya nos dio el resultado. Observen que los porcentajes correctos e incorrectos cambiaron, así como también la matriz de confusión que tenemos en la parte inferior de la información que nos muestra este patrón de comportamiento. Si damos botón derecho y vamos a visualizar el árbol, observen que cambió totalmente el árbol de decisión y aquí nos muestra simplemente una información sobre varón, sobre el tipo de género varón, en donde 6.093 casos fueron los que realmente el software analizó y 929 en donde encontró ciertas inconsistencias. Como bien dije recién, nosotros podemos analizar con el mismo C de datos desde distintos puntos de vista, seleccionando mayor o menor atributo. Supongamos que volvemos a seleccionar el mismo dataset que estamos trabajando y haciendo esta demostración, y seleccionamos, vamos a remover ciertos atributos, como ser el atributo tipo, el arma, el año y el mes. Los removemos. Vamos a la solapa clasificación, observen que ya nos queda seleccionado el patrón de comportamiento J48. Vamos a seleccionar el atributo que queremos analizar. Y un tema muy importante es que el atributo que queremos seleccionar siempre va a quedar al final del árbol de decisión. Es decir, supongamos ahora que seleccionamos el atributo edad.
seleccionamos el atributo edad y ejecutamos el proceso. Ya tenemos la información, que acá nos muestra en forma resumida. Acuérdense de los porcentajes de análisis correctos e incorrectos. En este caso, en la muestra, un 84% es bastante grande, con lo cual no sería demasiado confiable este árbol de decisión. Pero si analizamos el árbol, observen que, vamos a ampliarlo a la ventana, observen que el atributo seleccionado siempre va a estar en el pie del árbol, en el último nivel, con lo cual acá nosotros vamos a tener siempre el atributo, edad, al final del árbol de decisión. Y acá sí clasifica, según la lógica que tiene el software, clasifica por género, según nuestro dataset. Supongamos que si es mujer, es igual a mujer, vuelve a analizar por provincia. Si la provincia es Cava, si la provincia es en Buenos Aires, zona oeste, zona sur, zona sureste o zona norte, nos arroja las estadísticas o los valores que nuestro dataset contiene y que fue la información obtenida del SNCC. Para finalizar esta demostración y para tener un análisis un poco más profundo de los homicidios dolosos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, vamos a realizar un último análisis en donde vamos a volver a seleccionar el archivo, vamos a remover los atributos arma, año y mes, porque nuestro objetivo es, o por lo menos el objetivo principal, es la mayor cantidad de incidencias distribuida por cada una de las provincias, ya sea Capital Federal o de la zona del Gran Buenos Aires. Entonces, removemos estos tres atributos. Vamos a la zona para clasificación, ya tenemos seleccionado el J48, ya tenemos seleccionado también esta opción en donde necesitamos que use todo el dataset, y seleccionamos el atributo edad, que como mencioné atrás en este video, es el atributo que va a quedar al pie del árbol de decisión. Generamos nuevamente el análisis, nos arroja el resultado, botón derecho, árbol de decisión, botón derecho, visualizar árbol, y obtenemos el árbol de decisión que el software nos arrojó. En este caso, vamos a autoescalarlo para verlo un poco mejor, porque así se ve muy apretado y no se distingue. Lo autoescalamos. Entonces, ¿qué es lo que nos hizo? Nos clasificó por tipo. Observen que en la última línea del árbol está la edad, que es el atributo que nosotros hemos seleccionado como atributo de análisis. Entonces, nos selecciona el tipo de homicidio doloso, ya sea, si empezamos por la izquierda, ya sea por la víctima varón, mujer travesti u otro homicidio, y luego nos clasifica por provincia, en el caso que, con la lógica del software, en el caso que haya decidido definirlo por provincia. Es decir, en el caso de mujer travesti u otro homicidio, nos informa que hay distintos valores, ya sea en Capital Federal, en Buenos Aires, zona oeste, zona sur, zona sureste o zona norte. Y así lo hace con cada tipo de homicidio doloso que tenemos en nuestro set de datos. Con esta última información finaliza nuestra pequeña demostración de cómo utilizar el software Weka para analizar los homicidios dolosos ocurridos en Capital Federal y Gran Buenos Aires y de qué manera nosotros podemos aumentar la seguridad en determinadas zonas que son necesarias. Gracias, saludos a todos.